Buen día, hoy tenemos el placer de conversar con el ingeniero en sistemas computacionales Mario Emilio Maldonado, quien es Webmaster. Ingeniero Mario, cuéntanos sobre un proyecto donde has implementado alguna base de datos. Buen día, pues he trabajado en diferentes proyectos, los cuales han sido principalmente punto de ventas, en los cuales he implementado pues base de datos para el guardado y respaldo de información de estos proyectos. En su experiencia, ¿qué tipos de base de datos ha administrado con mayor frecuencia? ¿Podría compartirnos algunos detalles sobre los diferentes sistemas y tecnologías que ha utilizado? Claro, mayormente he utilizado base de datos relacionales, ya que no han exigido un espacio mayor ni los datos han superado cierta capacidad, y también he manejado sistemas SQL, que pues la manera en la que defino las bases de datos pues son con identificadores únicos. Entonces he optado por esas dos, ya que son pues unas de las más comunes, y para las aplicaciones que he hecho web pues son las que se ha requerido. En cuanto a la seguridad y la recuperación de datos, ¿qué medidas específicas toma para proteger la información confidencial y cómo defines las estrategias de copias de seguridad para garantizar la disponibilidad de datos? En cuanto a la seguridad de base de datos, pues todo lo que es contraseñas pues se cifran. En este caso siempre lo he manejado de esta manera. Y en cuanto a los respaldos, igual en cuanto a seguridad, pues normalmente no se crean multiusuarios ni varios usuarios, solo se crea uno, que es el administrador de la base de datos. Y en cuanto a copia de seguridad, pues depende del proyecto. Si he manejado un proyecto pequeño, los respaldos los hago manual con cierta frecuencia, dependiendo igual cuánta información entre la base de datos. Y si ha sido uno grande, se hace con respaldos en base de datos espejos. Entonces, si llegara a fallar una base de datos, la base de espejo, ahí recuperamos lo que es la información pues, ante el cliente y todo lo que se ha ido guardando en las mismas bases de datos. ¿Usted podría hablarnos sobre su enfoque para la planificación de la capacidad y la escalabilidad de las bases de datos? Claro, en cuanto a la planificación, siempre que he trabajado un proyecto, se planifica, válgase la redundancia, en el mayor de los datos. Siempre es un estudio de cuántos datos creemos, cuál va a ser la capacidad que necesitaremos en una base de datos. Las bases de datos pues, que he manejado, siempre las he tenido en la nube, no ha sido con un servidor físico, por lo cual pues, el tema de expandir la capacidad pues, no ha resultado algún problema para los proyectos. ¿Y cuál es la última parte? ¿Qué herramientas o metodologías utilizas para asegurarte de que las bases de datos puedan crecer y adaptarse a las necesidades cambiantes del proyecto? Pues realmente todo proyecto cambia sobre la marcha, así que al iniciar un proyecto se crea un documento, o es la manera en la que pues, trabajo, ¿no? Entonces seguimos una metodología de creamos un documento en la cual definimos la capacidad inicial y proyectamos qué capacidad, en este caso en cierto tiempo, llegaríamos a ocupar. Y en cuanto sobre la marcha, pues vamos adaptando para hacer eficiente lo que es la base de datos, para hacerla más rápida y para tratar de que la información pues sea más, ¿cómo se puede decir? Exacta o... Sí, vamos a dejarlo como exacta. Bueno, ahora hablando un poco más en el contexto del mantenimiento continuo que se da, ¿usted qué herramientas y estrategias utiliza para la optimización del rendimiento y también para prevenir pues, los fallos si es que llegan a salir? Ok, pues para empezar, en el tema de prevención de fallos, creo que lo importante, como ya lo mencionamos antes, es el respaldo de las bases de datos. Entonces, para prevenir los fallos, que realmente no podemos prevenir si algo va a fallar o no, pero sí podemos minimizar la parte que dejamos como margen de error. Entonces, se crean respaldos de la base de datos. Así, si hay un fallo, pues se tiene un respaldo no mayor a cierto tiempo.
Y en cuanto a la optimización, es correcto. Lo mencionaba hace un momento, todo proyecto se va optimizando sobre la marcha. Entonces, si el cliente requiere alguna optimización en su software, en su aplicación web y todo, lo trabajamos sobre la marcha, siempre y cuando pues documentando todo para saber desde qué versión manejamos de los programas, desde en qué versión empezamos a implementar una nueva base de datos, si le agregamos ciertos campos, ciertas tablas. Entonces, para optimizar pues esta parte, igual se trabaja con la experiencia del usuario. Si el usuario quiere una experiencia más fluida, más rápida, entonces tratamos de optimizar de acuerdo a las necesidades que nos pida pues, el cliente. Ok, gracias. Gracias, ingeniero Mario, por esta entrevista. ¿Algún comentario que quieras agregar? Pues en el tema de base de datos siento que es algo importante en cualquier proyecto, desde la seguridad, optimización, el acceso que le damos al cliente. Entonces yo creo que con una buena estrategia, con una buena metodología, pues una base de datos va a ser eficiente. Y pues igual que tengan en cuenta que en la práctica es muy diferente ciertas cosas, entonces planearlo, documentarlo, pues es una recomendación que les doy para un buen manejo de una base de datos. Gracias, ingeniero. Hasta luego.